Muy buenos días, mis entintados. Yami está aquí. Y hoy les traigo la primera parte de un mega taller de renderizado. ¡Vamos con esto! Vamos a empezar. El renderizado. ¿Qué es el renderizado? Es lo que vendría siendo todo lo que es el coloreado, armado y demás detalles del dibujo que vamos a estar trabajando. Cuando tenemos el renderizado, vamos a encontrar la primera faceta que lo vamos a encontrar con todo el trámite y todo lo que nosotros vamos a estar haciendo. Van a ser 3 puntos importantes dentro de nuestro programa que tenemos que aprender a manejar. Que van a ser los pinceles, ¿sí? Las capas y las herramientas. Vamos a empezar primero con los pinceles. Los pinceles los vamos a tener divididos en 3 secciones, ¿sí? Pinceles de textura, la sección textura, lo que es opacidad y lo que es niveles de presión. En cuanto a lo que es textura, tenemos los pinceles que tienen textura y los que vienen sin textura. Los pinceles con textura, vamos a ver que cuando los usamos tienen como un pequeño diseñito o tienen como un desenfoque, algo sutil que nos va a permitir darle como una textura o un efecto a los colores que vayamos a ocupar. Después tenemos los que son sin texturas o algún que otro diseño así en la esquinita como para nada más, muy detalle, pero normalmente son así sin textura, que los vamos a ocupar para lo que es el color básico, cuando nosotros chantamos el color encima de nuestro dibujo. Si es cuando hacemos la elección de colores, que le ponemos a la piel el color que vamos a estar usando en la tonalidad de la piel, la ropa, los ojos, el mismo fondo cuando vamos poniendo los distintos colores. Luego vamos a encontrar la opacidad, ¿sí? La opacidad ¿va a tener textura o no va a tener textura? La opacidad con textura nos va a permitir que cuando le demos sombras o luces a nuestro dibujo tenga como un gramaje, como que tenga unas burbujitas o tenga unas pequeñas rayitas. Eso sería cuando tiene la textura, y al ser al tener grados de opacidad, lo que va a permitir es que pasemos varias veces el pincel para generar distintos colores. Por ejemplo, si yo agarro este pincel de acá que tiene opacidad y tiene textura, como vimos acá, ¿sí? Tiene textura y tiene opacidad. Cuando yo la paso suavecito se ve muy clarito. Cuando empiezo a apretar un poquito más el lápiz y lo vuelvo a pasar, empieza a oscurecerse cada vez más. Esto se refiere de tener opacidad y tener textura. Ahora, cuando lo tenemos sin textura y con opacidad, lo que vamos a encontrar es lo mismo. Cuando nosotros vayamos agregándolo al color va a ser suave, pero a medida que hagamos presión va a empezar a oscurecerse más, haciendo que lo podamos ver con más claridad. Y esto nos va a permitir también que los colores se fusionen en lo que vamos haciendo. La última parte de lo que es pinceles son los niveles de presión. Los niveles de presión, esto no es algo que no van a encontrar en el tradicional, ¿ok? Estos lo van a encontrar acá en digital. Y en tradicional lo podemos simular con lo que son fibrones que tengan punta plana alargada, que a medida, dependiendo cómo pongamos el plumón, vamos a poder hacer distintos efectos. ¿Qué es esto de niveles de presión? Es justamente esto. Cuando yo no hago fuerza en el lápiz y hago una línea fina, pero a medida que voy haciendo fuerza, la línea se va acentuando y se va volviendo más grande. Cuando voy soltando el pincel, voy dejando de hacer presión, la línea se vuelve a afinar. ¿Sí? Esto sería lo de niveles de presión. Dentro del digital también nos vamos a encontrar los que tienen niveles de presión y los que no tienen niveles de presión. Normalmente cuando nosotros hacemos el liner de los bordes del dibujo, lo mejor sería hacerlo con líneas de presión, porque de esa forma podemos hacer efectos en las zonas de sombra y en las zonas de claros. No es obligatorio, porque eso va a definir también el hecho si tu dibujo va a tener o no importancia y relevancia dentro de lo que es el liner. Si el liner no va a ser importante porque vos querés trabajarlo en manchas y demás, realmente no va a afectar el hecho de si vos estás usando algo que tenga niveles de presión o que no tenga niveles de presión. Pues te lo vas a saltar, lo vas a quitar. También vamos a encontrar lo que son un poco de texturas dentro de esto, como estábamos viendo antes, ¿sí? Lo de las texturas y las opacidades. Todas esas cosas se nos van a ir juntando a medida que vamos a ir ocupándolo. Cuando nosotros usamos
un pincel de niveles de presión para generar sombras, normalmente la zona más recomendable para usar este tipo de pinceles estaría lo que es en la zona del cabello y la zona de la piel, por el hecho de que el cabello, como saben, tiene pelitos, o sea, tiene hileritas que cuando nosotros hacemos el diseño vamos a dibujarlo primero como una mancha, pero necesitamos ir dándole forma. Entonces, al tener niveles de presión y tener opacidad, cuando nosotros vamos a estar acomodando ese tipo de cosas, nos va a quedar con un mejor diseño el cabello. ¿Es obligatorio hacerlo sí o sí de esta manera? Por supuesto que no, porque en el arte no hay nada escrito en piedra, así que ustedes lo pueden hacer en base a lo que más cómodo le quedan. Pero vamos a ir entendiéndolo parte por parte de esta manera para poder ir ejercitándolo con facilidad. Capas. Nuestras capas van a tener distintas opciones. Si ustedes se fijan, cuando yo aprieto acá, empiezan a aparecer un montón de listas que son justamente estas que tengo acá. Hace que nuestra capa tome alguna característica diferente. Por ejemplo, si yo vengo acá y hago esta mancha de color magenta y le voy a poner una capa arriba, que se la voy a poner en multiplicar, la capa más famosa que existe en el arte para tomar lo que es los colores. Y voy a usar un color complementario, o sea, un color que esté opuesto al color que estoy usando. Si yo estoy usando este color de acá, bueno, me voy a agarrar y me voy a ir a este lado de acá, totalmente opuesto al que yo tengo. Entonces voy a venir y voy a pintar por acá. Es más, lo voy a aclarar más para que se vea mejor. Ahí está. ¿Ves? ¿Y qué pasa acá? Si ustedes se fijan, el color sería más así. Pero cuando está acá, busca una tonalidad intermedia. ¿Por qué? Porque esta capa lo que hace es hacer que el color que nosotros agreguemos se adapte de la mejor manera posible al color que tenemos de base. De esta manera podemos conseguir un color que vaya perfecto para la temática que estemos haciendo, a pesar de que estemos usando un color que no combine para nada con lo que estamos haciendo. Imaginen esto. Si ustedes están haciendo un personaje que está en el fondo del mar y tiene un color rojo brillante, pero está en el fondo del mar. Por ende quiere decir que un color rojo brillante no se va a ver per se así tal cual. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos una capa de multiplicar. Vamos al tono azul normal de lo que tendríamos en el mar, en el agua, que normalmente bien en la parte superior se ve más en tonos azules. Mientras más bajemos, vamos a tomar más tonalidades verdes al momento de encontrar colores en lo que es en el mar. Eso se debe a las algas y demás. Vamos a tomarlo con el color azul, que sería de la parte superficial del mar. Entonces, yo necesito que este color rojo brillante que me está desarmando la vista, porque es el color que yo quiero que tenga el pelo de mi personaje, tome un tinte azul. ¿Qué voy a hacer? Le pongo una capa encima, en multiplicar, y lo coloreo por encima. ¿Esto qué va a hacer? Que cambie la tonalidad a un color que va a tener más relación. ¿Sí? Si yo quiero, puedo aclarar aún más el color para que sea más claro, o puedo cambiarlo incluso en su tonalidad, llevándolo a un turquesa más fuerte, medio verdoso, pero ¿ven? Se ve de esta manera. Entonces, si yo quito esto, miren, les voy a mostrar. Este sería el color normal que tenemos. Ahora, este es nuestro color, siendo el mismo rojo. Nada más que, como usamos una capa multiplicar encima, pudimos acomodar el color para que se viera de otra tonalidad. Y si se fijan, el color que nosotros usamos fue este para el multiplicar. Entonces, ¿esto qué va haciendo? Va a hacer que nuestro círculo cromático de aquí maneje los colores editándose a una tonalidad que vaya más acorde. Hay en sí dos tipos de diferencias particulares en las distintas fusiones que tenemos acá de capas. Y esas son las que van a aclarar nuestra paleta de colores y la que van a oscurecer nuestra paleta de colores, ¿sí? Al momento de encontrar los nombres de cada una es en donde los distintos programas que vayamos a estar usando van a cambiar un poco. Pero multiplicar, esta capa de acá, la de multiplicación, la van a encontrar en todos los programas. No hay programa de arte que no tenga la capa multiplicación. Puede llamarse multiplicar o multiplicación, pero la van a tener.
Después, una que van a encontrar con diferentes nombres van a ser estas de acá, que son añadir y añadir brillo. En algunos programas la van a encontrar como luminosidad o brillo directamente. Más allá de que en particular en Clip Studio Paint hay una capa aparte también que se llama brillo. Hay otros programas que no tienen la capa brillo, pero la que sería como añadir y añadir brillo funcionaría como esa capa. Depende del programa que tengan, ahí puede cambiar un poco, pero su funcionalidad va a ser la misma. ¿Y cuál es esa? Me van a estar preguntando. Bien, yo tengo acá mi color y voy a usar la capa añadir brillo. Esta normalmente se usa cuando uno quiere hacer efecto de neón. ¿Por qué? Por esto, miren. ¿Ven cómo empieza a brillar? Es el mismo color, pero ¿ven cómo brilla? Ahora voy a tomar otro color diferente. ¿Ven? Esta capa lo que hace es llevar el máximo brillo posible al color. Se usa normalmente esta capa tan brillante para hacer el efecto neón, porque es buenísima para hacer el efecto neón. Pero si ustedes quieren hacer metales, por ejemplo, muy pulidos, muy brillantes, esto es buenísimo. Miren, por ejemplo, yo voy a agarrar acá, me voy a ir por un color oro, así. Voy a hacer la pelotita. Y voy a usar dos capas. Voy a usar la capa multiplicar para darle las sombras y la capa de añadir brillo para hacer las luces. Ahora, otra función que les voy a mostrar está justo en la sección herramientas para mostrarles este ejemplo. ¿Ven? Esto es lo que nosotros tenemos. En distintos programas tienen distintas caritas y demás, pero más o menos lo mismo. Sería esto que está acá, ajuste a capa inferior. Sería este de acá, ¿sí? Lo que va a hacer eso es que nosotros hagamos que la capa que vamos a colorear ahora se va a pegar a la capa de abajo. Sí, lo voy a hacer con los dos, con la de multiplicar y con la de añadir brillo. ¿Qué significa esto? Que si yo coloreo, no voy a colorear nada que no esté dentro de esta capa, de la capa que yo agarré abajo. ¿Por qué muchas herramientas? Porque las distintas herramientas que nos muestra el programa nos van a servir para distintas cosas, haciendo que sea más fácil nuestro trabajo al momento de dibujar. La idea de los programas digitales para colorear y demás es que sean más sencillos de llevar a cabo lo que nosotros querramos hacer. Vamos a tomar los dos extremos, la capa multiplicar, la reina por excelencia para oscurecer colores, y la capa añadir brillo, que pueden tenerla conocida ustedes como luminosidad, brillo o lo que sea, que es la brutalidad absoluta en lo que es el brillo. Va a ser súper radiante. ¿Qué voy a hacer? En multiplicar voy a elegir mi tono de sombra, que lo voy a tomar en un tono azulado para manchar lo más posible el metal. Voy a usar este pincel. Que este pincel no tiene presión, o sea, no tiene niveles de presión. Este pincel lo que tiene es opacidad y como difuminado a los bordes. Es muy cómodo para esto en particular, entonces voy a aprovechar este pincel para hacer esta tonalidad. Entonces voy a darle apenas un poco el color que yo quiero de sombra para ensuciar y como dañar un poco este metal, ¿sí? Y ahora lo que voy a agarrar y voy a hacer va a ser achicarlo. Voy a volver a la tonalidad amarilla, que es la que quiero para este metal brillante. Y voy a agarrar y voy a darle el punto de luz, que es en donde yo quiero. Entonces, de esta forma, ¿ven? Al darle con distintos niveles de presión, puedo dar distintas tonalidades sin hacer un corte bruto al color. Solamente usando dos capas, una de multiplicar y una de añadir brillo. Acá si quiero, por ejemplo, puedo mantener la misma capa, pero oscurecer un poco más la tonalidad, generando este estilo metálico. Ahora, si yo quiero darle más volumen o más fuerza, lo que voy a hacer es aprovechar lo que se llama contraste. El contraste es esto mismo que tienen acá. Una zona muy brillante, una zona muy oscura, y las voy a fusionar a la fuerza ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? En mi capa de añadir brillo, voy a agarrar la zona más oscura y le voy a dar con fuerza al color para contrastarlo con más brutalidad, por así decirlo, para dar una zona de brillo más guasa. De esta forma voy a hacer como que acá tengo un corte. Y si yo quiero, por ejemplo, podría usar la goma, pero en este caso voy a aprovechar esto que está acá
Voy a aprovechar esto que está acá. Esto. Yo tengo mi color primario, mi color secundario y tengo un terciario que esto que está acá significa que voy a borrar. Voy a usar el mismo pincel que yo estoy usando ahora para colorear como goma. Eso es lo que me permite esto que ustedes ven acá. Voy a venir acá y quiero hacerle un corte más bruto a esta zona de acá porque quiero que sea notorio esta zona de acá. Acá hay como una curva en mi metal. Entonces voy a agarrar, voy a usar la herramienta que les acabo de mostrar y voy a cortar esta parte de acá. Sin usar la goma, pero le voy a dar un corte. Ahora voy a achicar esta zona de acá, este pincel, y voy a hacer más fuerte el brillo de acá. Así, de esta manera. ¿Ven? Y de esta manera uso el contraste de color usando un tono muy oscuro que he elegido acá y uno muy brillante para poder dar una diferenciación bruta en lo que yo quiero. Un corte por completo de luz. Esto de usar el contraste así de vaso normalmente se usa en las telas látex que son como muy oscuras y de repente tienen un brillo muy grande. Es perfecto para hacerlo en el látex. Queda genial. Junto con los metales, por supuesto. Los metales, piedras preciosas son los que mejor van a encontrar esto. Después, en cuanto otro pequeño detalle que les quería mostrar es en cuanto a organización. Esto se encuentra acá. Lo que hace es darle un color a la capa diferente que te va a permitir el tema de ver en qué lugar está. Esto te sirve mucho para lo que es una ilustración grande cuando vos tenés distintas partes, por así decirlo. Por ejemplo, yo tengo acá y yo tengo acá mi ilustración. Póngale, acá tengo un chibi súper feliz. ¡Yay! Así ¡wii! Saltando así. Y hay acá como un pastel. Y por acá hay otro pastel, así. Pero quiero que este pastel sea el que llame la atención. Entonces, ¿qué hago? Este pastel lo hago en una sección diferente ocupando estos colores. Le pongo, por ejemplo, qué sé yo, el rojo. Entonces, ¿ven que la capa toma un color diferente? Esto me sirve para ubicar de forma fácil los lugares donde va cada cosa. Onda, lo que tengo en primer plano, en segundo plano, tercer plano. Y de esa forma hacer un orden en las capas. Y no confundirme de qué capa estoy usando, con qué capa estoy usando y demás. ¿Se entiende? Y la última parte de esta sección, donde vamos a estar hablando de herramientas del programa y demás, para poder continuar con el renderizado, va a ser lo que son las herramientas. Voy a empezar por la más importante, que es el círculo cromático. Que voy a empezar con este para después ir con un poco de teoría del color para poder hacer renderizado. El círculo cromático es una herramienta que vamos a tener abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda. Dependiendo del programa lo vamos a tener en distintos lugares. A mí siempre me gusta tenerlo lo que es abajo a la izquierda. Me queda cómodo tenerlo ahí porque yo arriba a la derecha tengo el mapita para ir viendo cómo va quedando el dibujo que estoy haciendo. Gusto personal mío, pero eso depende de cada quien donde le gusta. El círculo cromático está en todos los programas de dibujo, sin falta. Por supuesto es algo, creo que es lo más importante. Y lo que puede pasar es que le cambien forma. Algunos pueden tenerlo en triángulo, otros en cuadrado, otros en círculo. Pero el círculo cromático lo van a tener. Acá van a poder elegir el color que ustedes quieran, con la saturación y demás. Seguimos. Menú de herramientas. El menú de herramientas es el que tenemos al costadito en todos los programas, que nos van a dar todas las cosas que nosotros necesitamos. La lupa, que va a hacer que podamos acercar y alejar nuestro dibujo. De esa forma podemos ir viendo qué es lo que estamos haciendo y acercar cuando necesitamos hacer detalles más finos. Después hay algunos que no van a ser tan necesarios, como todos estos que están acá, que son más que nada para mover capas, llevarlo de un lado al otro, etc. No es tan importante. Esta sí, por ejemplo, la pueden tener así, o la pueden tener capaz como con una varita mágica o con una línea de puntitos así en forma de cuadradito, de circulito, algo así. Esto les va a servir para poder seleccionar una zona. El lazo te permite seleccionarlo a voluntad moviéndolo. El rectángulo te va a servir para hacer un rectangulito directamente seleccionado. El círculo para hacer un círculo y así sucesivamente. Cada uno te va a servir para algo diferente.
En Photoshop vas a tener uno que se va a llamar lazo magnético, que lo que va a hacer es que cuando vos lo pases por un borde, se va a ir automáticamente marcando por las esquinas, por los costaditos del dibujo, de lo que vos quieras marcar. Es bastante cómodo para lo que es cuando vos necesitas hacer un corte en una imagen y quieras sacar un pedazo de algo. O por ejemplo, no sé, estás viendo una fotografía y querés quitar una persona en una fotografía. Bien, con ese lazo es muy cómodo para poder seleccionar la zona y quitarlo. Luego tenemos la varita mágica, que es lo mismo, es la misma selección. Nada más que vos solamente tocas un punto y se selecciona todo el área que va a estar marcada ahí. Podés hacer, normalmente, dependiendo del programa, pero vos podés seleccionar que te tome solamente la capa en la que vos estás o que lo mantenga la selección con todas las capas en las que estés. De esa forma, cuando vos marcas con la varita mágica una zona, te va a tomar todos los contornos que necesitas. Se usa mucho, es muy cómoda si ustedes quieren seleccionar, por ejemplo, están en un dibujo y hay una zona así redondeada que quieren marcar. Bueno, usas la varita mágica, seleccionas esa zona y de ahí la podés pintar con facilidad. Para usar el bote de pintura. Este de acá es el gotero. Con esto ustedes seleccionan un color. Por ejemplo, yo quiero, no sé, este rojo que está acá tal cual. Entonces yo voy a agarrar el gotero y lo marco así. Y ya ahora tengo ese color. Acá ya vienen después los normales. Serían la pluma sólida, después tendríamos el lápiz. Este de acá van a ser unas herramientas como el óleo, pinceles de óleo, pinceles de témpera, son pinceles decorativos. Pueden tenerlo como no pueden tenerlo, porque en vez de tener este puede que lo tengan todo acá directamente. Hay muchos programas que solamente tienen dos. Tienen el lápiz y la virome directamente seleccionada, entonces ahí tienen todo y no lo tienen separado. Este va a ser el más popular, este es el aerógrafo. Este es el que ustedes pintan y lo tienen así todo suavecito, que tienen este degradado de color así. Ese creo que no necesita presentación. Este que está acá es uno especial que tiene Clip Studio, que te permite hacer efectos de colores. No todos lo tienen, pero sí es muy común que si este lo tienen acoplado acá, estos efectos de acá también los tengan acá dentro en los distintos programas. Clip Studio lo tiene separado. Goma, típico de todo, con borramos degradados. Este es muy interesante porque este nos da muchas herramientas distintas para hacer distintas cosas. Por ejemplo, miren, yo voy a agarrar este rojo de acá y este marroncito medio naranjizado de acá. Voy a agarrar la J, que perdón, la J es el atajo que yo tengo para esta herramienta, y le voy a dar así, miren, tuc, 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 tuc. Lo desenfoqué. Ahora con esta otra herramienta lo que voy a hacer va a ser mezclar ambos colores, generando un nuevo tono. En Clip Studio tengo la facilidad de que tengo algunos extra, como por ejemplo mezcla húmeda, que me da como una textura. Mezcla con textura, literalmente tiene un efecto, ¿ven? Que le da como un puntiagudo así. Y este es el mejor de lejos, se llama punta del dedo. Este es el que se usa y que usé mucho para hacer los pelos en las evoluciones de Eevee que hice. Miren, si yo hago así, arrastro el color. De esta forma pueden hacer pelos con mucha facilidad, sin volverse locos, sin tener que hacer mechón por mechón. Es esta herramienta. Sé que hay muchos programas que la tienen y sé que hay otros programas que no la tienen. Si su programa lo tiene, buenísimo. Es súper útil. Si no lo tienen, los mezcladores de color también les puede servir para hacerlo, solamente van a tener que estirar un poquito más para poder lograr el pelo que necesitan. Es un poquito más pesado, pero es... Bien, de acá me quedaría solamente de los importantes para explicarles lo que es bote de pintura. Todos sabrán, ese es tocas y pintas todo. Y acá ya tengo unas herramientas que son más que nada dedicadas a Clip Studio, de acá para abajo. Tengo regla, que pueden encontrarlo en algunos programas, que le van a permitir hacer la regla de simetría, que significa que ustedes van a trazar una regla y lo que pinten de un lado se va a marcar del otro exactamente de la misma manera. Tienen regla de perspectiva, lo que les va a permitir poner un punto en una zona, y de ese punto, cuando ustedes dibujen, todas sus líneas se van a ir a ese lugar. Son como las dos mejores. De ahí tienen algunas como regla de paralelas, líneas rectas y demás. Son para hacer manga más que nada. Ya después acá tenemos, literalmente esto es manga puro. Estos son degradados de colores, también creo que son solo de Clip Studio y creo que Photoshop.
Este es posible que ustedes lo tengan varios en distintos programas que te permiten hacer formas geométricas, cuadrados, círculos, etc. Este es de texto, sé que lo tienen la mayoría de los programas. Ustedes de acá pueden simplemente hacer clic y pueden escribir con textos muy prolijitos en vez de tener que escribir ustedes así con su letra fea, como la mía, por ejemplo, que es horrible. Y estos de acá ya son Clip Studio. Este te permite arreglar líneas y este te permite hacer globos de diálogo. Y bueno, el que les mostraba hace un rato, que es el tema de los colores. Color primario, color secundario. Y lo último en herramientas sería la de las capas. Este nos va a decir la opacidad de la capa. Qué tan fuerte es el color que tenga la capa. Mientras más opaca sea, menos vamos a ver esta capa. Acá es donde vamos a seleccionar si va a ser una capa de multiplicar, sustraer, etcétera, etcétera. Este, si le quieren cambiar el color. Este es por el que le decía antes, con el que seleccionan la capa de abajo y todo lo que hagan se va a quedar dentro de la capa de abajo. Este es para hacer una capa nueva. Este es el de grupo. Y con estos hacemos que la información que tenemos en una capa pase a la capa de abajo. Este va a mantener la capa per se, pero toda la información que tenga esta capa la va a pasar hacia abajo. Y este va a pasar toda la capa entera, completa, a la capa de abajo. Y el otro importante va a ser el tachito de basura con el que vamos a eliminar una capa. Y este, que es el que nos va a bloquear la capa, pero nos va a permitir pintar sobre ella. Yo, por ejemplo, si hago esto así, bloqueo esa capa, agarro el rojo y le pinto por encima, voy a pintar esa capa así y no se me va a salir pero ni un píxel. Y este candadito hace que no puedas ni tocar la capa. Si yo lo aprieto, vean, no puedo, es más, me sale un cosito de negativo de que no puedo bajo ningún concepto tocarla, ¿ven? No me deja. No puedo pintar en esa capa. El resto ya son más complicadas y no son tan necesarias. Y este en particular de acá solo lo tiene Clip Studio, que es para hacer una capa de vector. Y con esto, mis queridos entintados, terminamos la primera parte del taller renderizado. La segunda parte ya la tienen aquí con teoría del color. Los espero en ese video. Éxitos, glorias y que tengan un hermoso día. Nos vemos. Adiós.